hay unos precios que están muy desfasados, demasiado desfasados, y los invito a que si están vendiendo su carro, de todas maneras traten de ser un poco flexibles con el precio para que se puedan vender de manera ligera, porque... Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Todos los lunes 1 p.m. estamos haciendo contenido bastante variado y hoy nos compete contestar algunas preguntas que me parecen bastante interesantes en los en vivos. Por Instagram me escriben mucho, estamos muy pendientes de todos los comentarios de todos los seguidores, entonces estamos ahí también por correo. En fin, muchísimas gracias a todos, porque también nos han estado llamando mucho, han estado muy pendientes acerca de poder grabar. Profe, tengo tal carro, profe, tengo este, ¿cuándo van a venir por acá? ¿Cuándo van a venir por acá? Les agradecemos mucho. Y también querías comentarles una cosa, es que sí se puede conseguir carros a buenos precios. Me han preguntado mucho si esperar, si no esperar. No es lo mejor esperar, porque el dólar está muy costoso, pero todavía el dólar se va a demorar en bajar, o por lo menos a llegar a lo que fue hace unos 4 o 5 meses, que estaba alrededor de los $3.700, $3.800. Entonces, todo lo que llegue a partir de ahora en adelante se va a comprar a precio de $4.900, $4.800 americanos aproximadamente. Entonces los carros van a seguir subiendo y no creo que vayan a volver a bajar, por lo menos en 1 o 2 años. Entonces toca comprar así, se pueden conseguir buenos precios. He estado consiguiendo carros para algunos seguidores, se pueden conseguir buenos precios. Hay que tener mucha paciencia, familia, bastante paciencia. Entonces siempre les recomiendo esa parte, porque con conocimiento y ser muy pacientes se pueden conseguir buenos precios, que eso es lo que queremos, y en buen estado, que eso es también lo que recalcamos mucho. Bueno, tenemos una pregunta aquí de @user_OG4UR8GD. Profe, buen día, quiero comprar un Kia Space R, o sea, sería un Kia Rio por estos lados, Kia Space R 2017 con 70.000. ¿Qué tal es el consumo del carro? Bueno, el carro, para hacer un motor 1250, todos creeríamos, y yo era uno de los que creía, que el carro tenía buen consumo, y el carro no tiene buen consumo. A ver, sí tiene buen consumo, son 45 kilómetros por galón en ciudad y con trancones, pero para hacer un motor 1250 es un poco tragón de combustible, pero aún así el carro es muy amplio, tiene muy buen manejo, es bonito. Entonces digamos que unas por otras. Kia ha hecho que sus motores rindan de una manera bastante generosa, porque ese carro tiene un desempeño muy bueno, y eso es lo que me gusta mucho del Kia Rio, por eso lo recomiendo tanto. Entre unos 40 y 50 millones de pesos es su manejo, es extremadamente suave, plantado, es muy bajito, todos lo sabemos, pero el consumo no es el mejor. Aún así, 45 kilómetros por galón no es para nada descabellado. Bueno, seguimos acá con @HugoGutierrez3816. Saludos, profe, desde Barranquilla. Saludos a todos por allá. ¿Es recomendable un Renault Symbol o un Aveo como primer carro? Busco que tenga un buen consumo en combustible. Bueno, el Aveo todos sabemos que no tiene buen consumo en combustible, y menos el 1.6. Si eres muy austero con el pie derecho, quiere decir que no hundes mucho el acelerador, muy suave, en la versión 1.4 puedes llegar, estoy diciendo que se puede, 40 kilómetros por galón. Pero si eres de los que mantiene a toda hora acelerando y llega a los semáforos a todo el tiempo acelerando, es un carro de 37 a 38 kilómetros por galón. El 1.6 sí 35, y si chuzas cae a 33, incluso hasta 30, porque es bastante consumidor de combustible. Listo, el Symbol, lo bueno es que sí tiene mejores consumos, y eso es lo bueno de los que son los Clio y los Symbol, porque recordemos que es el mismo carro. El Symbol es el mismo Clio, pero con baúl. En su motor 1.4 supera los 40 kilómetros por galón. En el 1.6 dejémoslo por ahí en 40, pero son motores que son, digamos que para el peso que tienen que mover, hacen bien su tarea. Entonces por ese lado recomiendo el Symbol. Seguimos por aquí. Mauricio González 7094. Excelentes videos, gracias. Una pregunta: ¿vale la pena comprar vehículo usado con estos precios a la fecha, o mejor comprar uno nuevo el otro año, que de pronto bajen un poco? Gracias por tu respuesta. Bueno, vale la pena tanto lo uno como lo otro. Vale la pena comprar nuevo, obviamente por obvias razones, nuevo, garantía de marca, en fin, si llega a salir malo, la garantía te cubre. Carro lo hará nuevo, 0 kilómetros, en fin, eres la única persona que lo va a manejar, que lo ha manejado, excelente. Usado, con conocimiento, con paciencia, viendo estos videos, preguntando. Recuerden que tenemos también asesorías, les podemos ayudar a tomar la mejor decisión.
Entonces se puede. ¿Que vayan a bajar el otro año? No. Si lo necesitas, cómpralo. Igual, todo el mundo también está en las mismas. Hay unos precios que están muy desfasados, demasiado desfasados, y los invito a que si están vendiendo su carro, de todas maneras, traten de ser un poco flexibles con el precio para que se puedan vender de manera ligera, porque si lo tienes muy alto, pues muy probablemente nadie te lo va a comprar porque ya es un precio demasiado desfasado. Entonces, se toca comprar ahora. Y que vayan a bajar el otro año, todavía no creo porque el dólar está muy alto. Seguimos por acá, @Mateo0303MAD. Profe, ¿considera que la burbuja vehicular va a explotar pronto? Estados Unidos está saliendo técnicamente de recesión porque ha mermado el consumo, entre ellos los vehículos, y ya se espera que los precios caigan. Qué buen canal. Muchísimas gracias por el apoyo, Mateo. Listo, bueno, la burbuja vehicular, por lo menos acá en Colombia, no va a estallar, por lo menos hasta que no baje el dólar. Sí, hay varios factores que implican que los precios usados, de los precios de los autos usados hayan subido mucho. El dólar, la guerra, que no hayan tampoco 0 kilómetros. Entonces todo eso hace que se haya subido los precios. Listo. Colombia también. Estamos, digamos que en recesión. Todavía no han salido a decir eso. Pero la idea es ser muy suaves con el dinero, no gastar tanto para poder pasar este tema de la recesión. Entonces, ¿recesión qué significa? Para poder que un país no tenga todo ese tipo de problemas es dejar de gastar. Por lo menos hasta marzo, abril del otro año, gastar lo menos posible. Pero si necesitas el auto, yo creo que lo mejor es comprarlo. Bueno, seguimos. @Wilmer Gutiérrez 9844. Me encanta el contenido. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su labor. Una pregunta. Entre un Symbol 2004 y un Skoda Fabia 2003 1.4. ¿Cuál es mejor? Gracias. Aquí no se trata de que cuál es mejor o cuál es peor. Más bien, pongámoslo de esta manera. El Skoda Fabia viene muchísimo más equipado y más el 1.4 que lo que es el Symbol. El Symbol, en la versión más equipada, viene con 2 bolsas de aire y frenos ABS y no trae nada más. Obviamente viene con sus vidrios eléctricos, delanteros, y no tiene absolutamente nada más. El Skoda Fabia sí viene con frenos ABS, viene con 2 bolsas de aire, los acabados internos son mejores, es más amplio, es un carro más refinado, es un carro, digamos que el manejo es mucho mejor que el de un Symbol. Entonces ahí tienes que tener en cuenta, lo único, ten en cuenta que lo del Skoda, pues los repuestos, digamos que son un poco más, tienen menos existencia acá en Colombia y a veces se dificulta un poco lo que es la conseguida. Hoy en día por internet se pueden comprar, pero sin el Skoda, incluso con cuál me quedo, lo escogí por encima del Corsa Evolution 1.8 porque es un carro que me representa a mí como más durabilidad, como mejor manejo, tiene mejores acabados, más insonoro. Por eso fue que lo escogí y viene muchísimo más equipado. El Symbol también es una muy buena opción, es más comercial, entonces si te quieres ir por más comercial y que se te venda más fácil, o un Skoda que casi nadie lo tenga, un carro de mejor manejo, incluso de pronto hasta de mejor desempeño. @Andrés Felipe Costa Gutiérrez 9794. Deberías hacer un video explicando qué tal sale el Megane 2 automático con sunroof. Es un carro de amores y odios, bastante complicado el tema, su reventa no es para nada bueno en Colombia, tuvo muchos fallos. Es un carro que de pronto cositero, como le decimos nosotros acá por estos lados. Es un carro que ha presentado muchos problemas, entonces, y su competencia definitivamente se lo llevó lejos. Se lo llevó lejos, que es el Mazda 3, se lo llevó, no lo dejó ver una. Y entonces, y más automático, el Megane 2 sí no tiene mucha salida. Es un carro bueno. Si tú eres una persona arriesgada, una persona que sabe de mecánica, que tiene un buen mecánico, puede ser una muy buena opción para que lo tengas en cuenta. Se compra barato, eso sería como lo bueno, pero tienes que tener en cuenta que de pronto puede que la unidad que tú vayas a comprar sea la cositera, sea la que salió de pronto muy complicada. Hay personas que lo han tenido y no se quedan para nada. Excelente carro, muy bonito, muy adelantado para la época por su diseño, muy electrónico, con tarjetas, se enciende, en fin, muchísimas cosas que gustaron en ese tiempo, pero por acá, por estos lados, definitivamente pues no es que haya gustado mucho y sigue sin gustar. Claudia Viviana Restrepo 9312. Hola profe, una pregunta. Entre un Onix 1000 Turbo 2021 y un Kia Space 2017, ¿cuál es mejor? ¿Es cierto que el Turbo solo se tanquea con extra? Bueno, listo. Kia Rio de tercera generación, un carro que se descontinuó en el 2017. El Onix es de nueva generación, llegó en el 2020, año 2021, o bueno, algunas unidades 2020. Viene muchísimo más equipado, pero muchísimo más equipado en seguridad y en confort. Es un carro muchísimo más grande. De hecho, es un carro muy largo, es un carro muy bonito, muy atractivo, con buena seguridad. ¿Que se tanquea con extra? Se tanquea con extra.
¿Que las personas no lo están haciendo? No lo están haciendo. Hay que esperar unos años más a ver cómo se han comportado esos motores que le han aplicado solamente gasolina corriente. Aquí lo mejor y lo que recomienda la marca es gasolina extra, que está a 18.500 pesos colombianos, alrededor de unos $4 americanos. Y el Kia Rio es uno de los carros más vendidos del segmento B, pero hasta el 2017, que fue que salió. De buen manejo, muy amplio, la seguridad es muy nula, solamente 2 bolsas de aire y sin frenos ABS. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Estás ahí comparando un carro de 60 a 65 millones contra uno de 40. Entonces tienes que ser un poco de pronto más exacta para poder definir cómo te podría yo ayudar. Joan Vivas 807. Profe, buenas noches. Saludos desde Barcelona. Excelente. España. Tengo una duda. ¿Qué tal es el Chevrolet Cruze? ¿Automático o mecánico 1800? Quedo atento. Gracias. Bueno, el Chevrolet Cruze es un carro amplio de segmento C. Su competencia tampoco le pasó lo mismo que el Megane 2, por lo menos acá en Colombia. En otros países se vendió muy bien, venía muy bien equipado. En Chile, lo que es Argentina, lo que es en Europa, se vendió bien. Un carro con motor 1800, bien equipado, con la seguridad, digamos que no era la mejor. El Mazda tampoco, eran carros muy sencillos en su seguridad. Pero que infortunadamente por acá, por estas tierras, también gozó como de cositero. Mazda 3 se vendió muchísimo más que el Cruze, entonces por eso se consigue menos. Al conseguirse menos es un poquito más duro de vender, repuestos se consiguen normalmente, entonces hay que tener cuenta de eso. Cada carro que se vende muchísimo en tu país, tienes la posibilidad de que haya más stock, hayan más repuestos de todas las calidades, genéricas, que sean las originales o que sean de pronto las más, unas que tengan garantía y que sean de pronto las más duraderas. Tienes que tener muy en cuenta eso. A más ventas en tu país de un solo modelo de carro se consiguen más los repuestos y generalmente tienden a ser un poco más accesibles. Si un Cruze de pronto no se vendió mucho en tu país, por lo general puede que los repuestos se vuelvan un poquito más complicados conseguir, entonces eso baja el valor comercial de cada vehículo. @Edward Aguado 411. Muy buen video, tienes un seguidor más. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Un favor para mi primer carro y al mismo precio. ¿Cuál me recomiendan más? ¿Un Logan o Voyage 2020 con 30.000 kilómetros o un Fiesta SE 2016 con 110.000 kilómetros? Bueno, vamos a tener en cuenta algo. Aquí tenemos tres carros del segmento B, dos que son de entrada de la marca, genéricos, que no tienen mucho equipamiento, no tienen mucho manejo, no tienen mucha, digamos, no son competentes. Y el otro del segmento B, en donde compite con el Mazda, compite con otros carros de más equipamientos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? El Logan, muy amplio, el Voyage, no tanto. El Voyage se maneja mejor que el Logan. El Logan es un carro más sencillo, es un carro, digamos que pues, el manejo no es lo mejor, un carro de buena habitabilidad y la mejor altura, y una mejor altura, que eso es lo que más ha gustado de lo que es el Logan y Sandero. El Ford Fiesta SE, muchísimo más equipado. El Logan y Voyage 2020, vas a tener un carro más nuevo, con menos uso. Un SE, muchísimo más carro, más bonito, más inteligente de todo, más seguro. Pero tienes que tener en cuenta pues que a más años de uso, pues de pronto tienes que ser un poco más especializado a la hora de comprarlo. @Cardoso744, excelente información. ¿Qué opina de un Twingo 2011? Gracias, un Twingo excelente. Excelente. Tienes que tener en cuenta que es un carro muy austero en confort, en seguridad. Hay personas que dicen que es muy amplio, sí, es muy amplio, pero muy amplio dentro de lo normal para personas como yo, ¿cierto? La bodega pues tampoco es que sea la gran maravilla. Es un carro de muy buen consumo, económico de mantener, y eso es lo que más gusta. Un carro para ir del punto A al punto B con la menor cantidad de combustible gastado, y se consigue mucho, se vende mucho. Es un carro muy costoso de comprar acá en nuestro país, pero es una excelente opción, sigue siendo una excelente opción. @Javier Guerrero 5020. Profe, Clio automático modelo 2011, ¿te parece un buen primer carro? Sí, me parece buen primer carro, sí, al checar la caja automática. @José Larrota 5614. Buenas tardes, ¿qué me aconseja? ¿Renault Koleos o Scion Action 2011? Bueno, la Koleos viene muy bien equipada, no se vendió muchísimo pues por estos lados, viene muy bien equipada y eso me gusta bastante. La Action 2011, bien, chévere, me gusta. Lo que pasa es que es un carro pues ya un 4x4 real, vienen unas versiones con reductora, entonces es un carro para terrenos difíciles. La Koleos no lo vas a poder, donde va la Action no va la Koleos. La Koleos viene muchísimo mejor equipada,
digamos que es una SUV más familiar, la Action es como más guerrera, más ruda, más varonil. Tienes que tener en cuenta eso, simplemente son las diferencias. José Luis Luenguas 8647, buenas noches, qué agradables sus comentarios, gracias. ¿Qué opinión tienes de la Duster 2017? La Duster, bien, por acá sigue siendo digamos que la reina en ventas de las SUVs minis junto a la Tracker. La Duster bien guerrera, muy ruda, una altura sobre el piso increíble, versión 4x4, hace cosas que las demás no hacen, de salir fuera del terreno, de terrenos un poco más fangosos, puede salir bien librado, entonces es una camioneta que de verdad que me gusta bastante. Bueno, seguimos por acá, @Mario Yesid Rincón 698, buenas noches, me gustaría un análisis de las Captivas. Excelente, tengo que hacer un video de las Captivas porque verdad que va a ser bastante ahí en los comentarios, va a ser bastante caliente. Bueno, @José Luis Rodríguez González, tengo pensado comprar una SUV pero no sé por cuál irme, si la Tracker o la Duster, ya que son económicas de mantener, ¿qué me aconsejas? Bueno, la Tracker o la Duster, bueno, ahí ya es cuestión de gustos. A mí me gusta mucho la Tracker porque viene muy bien equipada. Es más bonita si se quiere, sí, más bonita, es como más unisex. La Duster es como más, digamos, más señorial, pues más ruda. La ventaja que tiene sobre la Tracker es que los ángulos de ataque y salida son excelentes, la altura sobre el piso. Pero si no la necesitas para hacer ese tipo de salidas fuera de la ruta, la Tracker sin duda alguna viene mucho mejor equipado, tanto en seguridad como en confort. @Andrés Salazar López 8332, buenas tardes, excelentes tus videos, ¿me aconsejarías una Aveo GTI? Sí, una Aveo GTI, sí, bien, sí, trata de comprarlo lo más original posible, con buen uso, mucha paciencia porque se consiguen muy deteriorados. @Mao Gómez 13, hola, en este momento mejor carro usado o nuevo. Todo depende de tu economía, los nuevos están demasiado costosos, los usados también, pero se pueden conseguir a mejores precios. @Julián Andrés Peláez, buenas tardes, Nissan Sentra B13 o Mazda Alegre 1.6, ¿cuál me recomienda como carro familiar? El presupuesto es de 25 millones, yo me quedo con el Mazda Alegre 1.6, viene mejor equipado, viene con mejor manejo, digamos que la habitabilidad son como los mismos, el B13 es un carro que no cambió como en 25 años, desde el 93 aproximadamente. De verdad que me parece que el diseño pues se quedó. Nunca le hicieron un cambio radical, entonces el Alegro 1.6 a ojo cerrado. Listo, vamos con una última pregunta. @Mao Martínez, ¿recomiendas un Renault Logan 2016 con 103.000 kilómetros para hacer InDriver? Bueno, aquí voy a hacer un hincapié porque voy a sacar un video próximamente de un negocio que no es muy bueno, que es el de las plataformas. A ver, si es un negocio que te permite sacar a tu familia adelante, que te permite hacer cosas en tu vida, te permite llegar con un dinero a tu casa, pero pusiste el carro, que por lo general son carros de 35, 40, 50 millones de pesos, pusiste tu tiempo y pusiste la gasolina, y la plataforma se queda con un porcentaje. Entonces, un Logan que consume bastante combustible, alrededor de 37 kilómetros por galón, para hacer InDriver, no me parece lo justo. Me parece más bien comprar el carro que menos consumo haga, para que te quede más dinero y no gastar tanto dinero en combustible, sabiendo que el porcentaje de ganancias es muy bajo. Familia, hasta aquí, muchísimas gracias. Dejen preguntas, vamos a estar haciendo estas respuestas de sus preguntas en la caja de los comentarios. Dejen todo lo que quieran preguntar. Recuerden que estamos en Instagram como Auto Latino Colombia, también a los correos electrónicos que dejo en cada descripción de los videos. Muchísimas gracias por todo, hasta un próximo video. Y recuerden que con mucha paciencia pueden conseguirse muy buenas ofertas en el mercado colombiano. Hasta el próximo video, familia.